aquí están hablando de Irán, que ese asunto está grave, porque se puede salir de control. Donald Trump dijo que era una guerra que iba a durar entre 4 y 5 semanas, y ahora yo estoy escuchando versiones del Departamento de Estado, de Defensa, del Pentágono, que esto se puede alargar, inclusive que se podrían enviar hombres, soldados estadounidenses a Irán. Pero bueno, vamos a ver el desenlace de todo esto. De momento, las palabras claves, las frases claves que van a surgir en el programa de hoy frente a frente. Fragilidad institucional, polarización política, desconfianza entre los partidos, debilidad en la comunicación institucional, desinformación y teorías de fraude, necesidad urgente de reformas electorales, independencia de las instituciones electorales, transparencia de los resultados electorales, protección a periodistas y libertad de prensa, fortalecer la confianza pública en el proceso democrático. 10 frases clave. Estoy seguro que mis 4 invitados saben de dónde provienen estas frases. Bueno, el primero que lo diga seguramente que el resto lo va a repetir, pero no es porque el resto lo desconozca, saben bien que estas frases vienen del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea ayer. Todo esto que me han escuchado decir, de una vez más, así rapidito, espero que no se aburran. Fragilidad institucional, polarización política, desconfianza entre los partidos, debilidad en la comunicación institucional, desinformación y teoría de fraude, necesidad urgente de reformas electorales, independencia de las instituciones electorales, transparencia en los resultados electorales, protección a periodistas y libertad de prensa, fortalecer la confianza pública en el proceso democrático. Yo era uno de los hondureños, pero no tienen ni el mes, vamos a dar un margen de duda, que pensé que uno de los primeros pasos cualitativos para evitar que nos suceda en el futuro un trauma político electoral en nuestra democracia, como el que vivimos los últimos 6 meses del 2025, sería uno de los temas primarios que abordaría el Congreso Nacional y los partidos políticos. Eso pensé yo. Esto va a ser lo prioritario, claro, sin descuidar la economía y otros asuntos que son fundamentales para Honduras. Pero después de lo que la democracia hondureña sufrió, dije yo, esto va a ser uno de los primeros, pero primerísimos, pasos cualitativos de los políticos hondureños, de nuestros partidos y de los diputados hondureños. Y les digo algo, sí, como que se aborda marginalmente. Pero ya no estoy convencido si este primer año tendremos una nueva ley electoral o reformas electorales clave para no volver a traumatizar la democracia. Cuando digo no volver a traumatizar la democracia es traumatizar a Honduras, traumatizar a la población, que los últimos 6 meses del año pasado en cualquier sitio público preguntaba, ¿y qué cree usted que va a suceder? ¿Y usted qué cree que va a suceder? ¿Y usted cree que salgamos de esta? Ese es el tema de hoy. ¿Tenemos ya las preguntas en frente a frente? Y después presento a mis invitados. La señorita Luz Madrid con la primera pregunta, Luz. La primera pregunta. Buenos días. Buenos días, en pantalla la pregunta de hoy. Después de este informe internacional que señala debilidades en el sistema electoral, ¿quién debe cambiar primero? ¿Las reglas del sistema o la forma en que los partidos usan esas reglas para disputar el poder? Puede enviar su opinión al 9773-6065 frente a frente HN, nuestra red social en X, para que también pueda opinar. Le repito la pregunta. Déjame calentarme y que la repita yo, por favor. Okay. Es que solo así me empodero del programa. Yo tengo que calentarme primero. Después de este informe internacional de la MOE, Unión Europea, que señala debilidades en el sistema electoral, ¿quién debe cambiar primero?
la regla del sistema o la forma en que los partidos usan esas reglas para disputar el poder. Pero, Lucecita, a este programa de hoy tenemos que ponerle sexta y séptima a esa caja de velocidades, porque aparentemente aquí las cosas no se entienden, sino hasta que venga el próximo proceso y comencemos a querer hacer reformas a última hora y a meternos en un gran lío. Pongámosle la sexta con otra pregunta complementaria, por favor, Luz. Así es, tenemos una pregunta complementaria. Si todos los partidos dicen defender la democracia, ¿qué reformas concretas están dispuestos a aprobar, aunque afecten a sus propios intereses políticos, para garantizar elecciones creíbles y confiables en Honduras? Esta es nuestra otra pregunta. Recuerde que usted tiene la posibilidad de opinar a través del número de WhatsApp y también a través de la cuenta en X. Hoy los partidos están haciendo cálculos, qué me conviene y no me conviene para garantizar que yo seré el próximo triunfador. Y esos cálculos los enredan y hacen que las reformas que Honduras quiere no se concreten. Déjenme terminar de calentarme con la segunda reflexión, por favor. Si todos los partidos dicen defender la democracia, ¿qué reformas concretas están dispuestos a aprobar, aunque afecten a sus propios intereses políticos, para garantizar elecciones creíbles y confiables en Honduras? Bueno, dicho esto, gracias, Luz. Presento a mis invitados esta mañana. De izquierda a derecha, el director de Democracia y Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Renato, por la invitación. Un gusto estar con los panelistas. Fernando Anduray, histórico dirigente del Partido Nacional de Honduras. Gracias, Fernando, por estar aquí también. Gracias, Renato. Buenos días a los compañeros aquí, al pueblo hondureño. Siempre, Renato, mi bendición para el pueblo hondureño y pedirle a los que no han orado, oren. Oren, están a tiempo de salir a la calle protegidos por el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios. Y sobre todo, el que no sabe cómo resolver sus problemas, busque a Jesucristo, acepte a Jesucristo. Esa es la única solución. Gracias por la invitación, bonito tema. Renato, hay que irse despacio, no cuesta abajo, en sexta y sin breques, porque entonces puede salirnos peor el asunto. Pero sí es importante. Ya vamos a ver la primera pregunta, me encanta cómo está planteado. Correcto. Pero es que nos hemos ido... Y no te calentes mucho. Nos hemos ido en una cuneta desde el retorno a la democracia, pero hemos bajado tanto que ya casi nuestra democracia ha bajado a los infiernos. Casi estuvimos ahí. Bueno. Correcto. Ya necesitamos un camión pesado con tecnología para empezar a subir y buscar un verdadero Estado de Derecho y una buena democracia. Así que no dejas de tener razón cuando me induces y me sugieres calma. No, la calma ya se le agotó a Honduras. ¿Me vas a disculpar? Voy a emitir una frase con el permiso de todos ustedes, que de repente, porque hay muchos niños viéndonos, ahí usted le explica a mamá y papá qué quise decir. Ya no les aguantamos paja. Correcto. Y te miro a los ojos, Mario. Tú sos parte de esta élite política. Claro. Y miro los ojos también a Marco Ramiro Lobo. Ustedes son parte de esta élite política. Ya no les aguantamos paja. Eso de que calma, ya no la toleramos. Queremos ver, por favor, que sean coherentes con toda esa prédica que tienen cuando están en oposición. Cuando están en oposición, son los mejores gestores para promover la democracia. Cuando están en el poder, son las herramientas que impiden hacer las reformas electorales que el país requiere. Y ahí corto transversalmente a libres, nacionalistas y liberales. Ha sido un modus operandi. Bueno, solo me voy a oxigenar unos segunditos con la pausa comercial para regresar.
Te estás quemando. No. Anda animado. Que está incendiado. Después de la pausa, en efecto, seguimos. Electoral. Nosotros presenciamos y nuestra posición es que El jefe de la misión electoral de la Unión Europea fue claro al asegurar que no identificaron evidencia de fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre. No obstante, advirtió que los comicios se desarrollaron en un clima de alta polarización, lo que evidenció la fragilidad institucional ante posibles injerencias políticas. las elecciones se desarrollaron en un clima de alta polarización y tensión política. Las disputas constantes afectaron el funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral, evidenciando la vulnerabilidad institucional ante la parálisis y las posibles injerencias políticas. Así se expresó su inquietud por la injerencia de las Fuerzas Armadas y la instrumentalización política del Ministerio Público durante el proceso. Destacó también que el escrutinio estuvo marcado por acusaciones de fraude y episodios de violencia que se intensificaron con las posturas de algunos actores políticos, como el ex titular del Congreso Nacional. Intentos de desacreditación, protestas, actos de violencia, boicotes y sabotajes contra el escrutinio especial. A ello se sumaron amenazas de la Fiscalía General de confiscar material electoral, así como las declaraciones diarias del presidente del Congreso sobre la posibilidad de que su comisión permanente anunciara los resultados electorales pasando por alto al CNE. Observamos también con preocupación la instrumentalización política de algunas instituciones del Estado, en particular de la Fiscalía General, así como la injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas en la vida política del país. Según el informe presentado por la misión de la Unión Europea, las elecciones se desarrollaron en un contexto de disputas constantes que afectaron el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, al grado que las amenazas contra varios funcionarios electorales persistieron en el periodo postelectoral, lo que generó un clima de intimidación que puso en riesgo las elecciones. Se enfrentaron amenazas, denuncias y procedimientos judiciales, así como rumores sobre órdenes de detención inminentes. En el periodo postelectoral persistieron las amenazas contra 2 consejeras del CNE y magistrados del TJE. Aunque no se materializaron órdenes de detención, el clima de intimidación e incertidumbre puso en riesgo la conclusión del proceso. Ante las situaciones detectadas, la misión de la Unión Europea sugirió al país impulsar cambios y reformas electorales profundas que fortalezcan la transparencia, credibilidad y la confianza ciudadana en futuros procesos democráticos. Si hay confianza, es posible cambiar de mecanismos de tecnologías electorales y optar por tecnologías electorales más simples y con procesos más rápidos. Efectivamente, no es comprensible tanto tiempo para apurar quién es el presidente de la República, quién es el alcalde de aquella ciudad. Eso y crea alguna desconfianza. El informe de la misión también advierte sobre el entorno mediático durante el proceso electoral, al señalar que estuvo marcado por intimidaciones, campañas de desprestigio y acciones legales contra periodistas críticos, lo que afectó el clima de la libertad de expresión. En un momento en el que existe un amplio consenso sobre la necesidad de reformas electorales en el país, el jefe de la misión, Francisco Asís, aseguró que la Unión Europea podría aportar de forma constructiva a este debate y también aseguró que está dispuesta al fortalecimiento de futuros procesos electorales en Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Le repetimos las preguntas de hoy en Frente a Frente. Después de este informe internacional que señala debilidades en el sistema electoral, ¿quién debe cambiar primero? ¿Las reglas del sistema o la forma en que los partidos usan esas reglas para disputar el poder? Tenemos otra pregunta para que usted pueda opinar el día de hoy. Si todos los partidos dicen defender la democracia, ¿qué reformas concretas están dispuestos a aprobar aunque afecten a sus propios intereses políticos para garantizar elecciones creíbles y confiables en Honduras? Recuerde, 2 medios para que pueda opinar, WhatsApp y a través de cada red social, Frente a Frente HN. También recuerda que estamos transmitiendo en vivo el foro a través de 3 plataformas, TVC Play, Facebook y también a través de YouTube. En Frente a Frente nos interesa tu opinión.
son más de 20 recomendaciones que hace la MOE Unión Europea, pero destacamos estas 7. Fortalecer la independencia y la rendición de cuentas del Consejo Nacional Electoral. Implementar una estrategia de comunicación eficaz en el órgano electoral. Garantizar un entorno seguro y libre de intimidación para los periodistas. Asegurar la aplicación por parte de los partidos políticos de la paridad y alternancia de género, adoptar mecanismos para abordar la violencia de género, reforzar el control del Consejo Nacional Electoral sobre la gestión y auditoría de resultados. Habla de reformas electorales y de otras cosas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa. Ok, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Quién es el más veterano aquí en las líderes políticas? Marco Ramiro Anduray, desde que andaba en el Frente Unido y se identificó como nacionalista, antes de ser Frente Unido, con Ricardo Zúñiga. desde que estaba en el vientre de su madre, este hombre nació azul. Entonces, Fernando, seamos concretos este día, seamos concretos francamente. Mira, y va para todos, no solo para ti, para todos, hasta para el moderador. Yo creo que este informe de la MOE presenta un punto de partida importante para la sociedad hondureña porque está descontaminado de intereses políticos internos. Entonces es un análisis de las cosas que sucedieron en el último proceso electoral que tampoco son exclusivas del último proceso electoral, sino que son vicios que se vienen arrastrando diferentes procesos electorales. Siento que debemos empezar por lo que los primeros párrafos de la primera pregunta, cuando dice que hay que definir las reglas del sistema electoral, ¿verdad? Eso significa que nosotros debemos saber qué tipo de sistema electoral vamos a tener. El sistema electoral presencial o un sistema electoral electrónico o un sistema electoral mixto para garantizar la participación de la población. Dependiendo de eso, entonces vos sabrás cuál es el marco jurídico, la normatividad que tenés que impulsar como reforma en el Congreso Nacional de la República. Los principios que tengan ese sistema electoral, la independencia electoral, la independencia del órgano, como lo pide la MOE, no la tiene en realidad. Porque la primera característica de que no hay independencia es de que no tiene autonomía en la ejecución financiera y la posesión de los fondos de las elecciones. El presupuesto con que van a manejarse las elecciones o va a funcionar el órgano electoral en Honduras es una herramienta de control y de evitar que haya independencia y autonomía en el Consejo Nacional Electoral. Esto implica entonces que hay que diseñar un órgano electoral con una estructura administrativa, financiera y de tipo jerárquico y jurídica que le permita funcionar realmente como lo que en otros países es el órgano electoral, el cuarto poder del Estado. Entonces, cuando definimos un sistema electoral, si definimos un órgano con absoluta autonomía, desprendido de los quereres de los partidos políticos, porque tendríamos que definir en las reformas electorales, por ejemplo, si los miembros del Consejo Nacional Electoral van a estar por 5 años o van a ser permanentes. Esa es una discusión que hay que abrir, porque la independencia que ellos tengan está por analogía parecido a lo que tienen los jueces en Estados Unidos. Son nombrados por el Congreso hasta que se mueren, ¿verdad? Y en Honduras, si nosotros nombramos los magistrados hasta que se mueran, entonces les está dando un rango y un espectro de poder ser independientes y responsables frente al pueblo hondureño. Pero si cada 5 años los vas a estar sustituyendo, ellos dependen realmente del querer de un partido político. Despartidizar el sistema electoral es un tema importante en la definición del sistema electoral. De tal forma, Renato, que todas las cosas que señala la MOE ahí son importantes, pero están enfocadas desde el punto de vista del sistema, no de la reforma electoral per se. Por ejemplo, ahorita hay quien quiere, ya metieron un proyecto para bajar a 80 diputados el número de diputados. ¿Cuál es el sistema constitucional en donde nos diga que 80 es correcto? Hay otros que quieren que separemos el día de las elecciones, hay otros que quieren que saquemos los partidos políticos de las mesas electorales, hay otros que quieren que los diputados y los alcaldes sean electos un día distinto.
hay otros que quieren la segunda vuelta, hay otros que quieren el tema de la reelección, hay otros que quieren la independencia total, hay otros que quieren cualquier cantidad de cosas que están ahí, pero esos son temas, son puntalitos, como dicen las viejitas cuando le van a dar la comida a uno, antes de servirle el almuerzo le dan una tortillita con frijoles. No se trata de eso, se trata de que la sociedad visualice el sistema electoral que quiere, si lo va a despartidizar, si lo va a hacer independiente. Aquí hay, en esas 3, de esas 10 que leíste vos, hay 3 o 4 que tienen que ver con autonomía y con independencia. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? sí. Entonces, ese es el punto central de la discusión, pero para eso se necesita una decisión de la sociedad política de definir el órgano electoral y la reforma constitucional, si como en otros países lo definimos como el cuarto poder del Estado. Eso es importante porque le darías una existencia propia al órgano electoral que no dependería ya cada 4 años de lo que quieran Solo los candidatos, definime ¿verdad? qué es sociedad política para ti. Sociedad política. Me hablaste que para hacer todo lo que dice la MOE y lo que nosotros creemos como hondureños que deben hacerse para no pasar esos traumas cada 4 años, necesitamos que la sociedad política defina. ¿Qué es sociedad política? No dije partidos políticos, dije sociedad política. La sociedad política es aquella que interviene en convertir todos los fenómenos sociales de la sociedad en fenómenos políticos, es decir, dotarlos de autoridad jurídica y de querer jurídico para conseguir un fin de seguridad jurídica y el funcionamiento estable en la sociedad. Eso implica que la sociedad civil organizada que ahora representan las sociedades auditoras, las ONGs, todos los sindicatos, colegios profesionales, todo el espectro organizado de la sociedad civil que está fuera de los partidos políticos debe tener una oportunidad de participación, porque al final toda la actividad de ellos influye en la estructuración del fin último, que es la búsqueda del bien común, el fortalecimiento del sistema económico, el fortalecimiento del sistema social, el fortalecimiento de la seguridad nacional. Todos los factores esenciales de la sociedad reciben el beneficio directo de las decisiones políticas que se toman. Entonces, las elecciones generales se desarrollan con un sistema de participación a través de los partidos políticos, pero las decisiones políticas de la sociedad no corresponden exclusivamente a los partidos políticos porque no se trata solo de elegir presidente, diputados y alcaldes, sino que dotar de seguridad jurídica constitucional y de otro orden jurídico secundario a la sociedad. Entonces, político es, Renato, por definición, todo aquello en lo que hay un dirigente y un dirigido, un líder y un seguidor, una persona con autoridad y otro que obedece. Cuando hablo de la sociedad política, estoy hablando entonces de todos los órganos de la sociedad, grupos que tienen autoridad para participar en la toma de decisiones. Hemos entendido. Todos son mis amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo pensé que por aquí iba a iniciar la legislación el Congreso Nacional de Honduras. Los últimos 6 meses, ¿cuántas veces estuviste en frente a frente? Todos los que están aquí. Era traumático todo aquello. Yo pensé francamente que lo primero que iban a priorizar en el Congreso Nacional era el tema del que estamos hablando. Y está bien que hables de sociedad política, pero el Congreso no está hablando de eso. Y eso indica, cuando hablamos de sociedad política, que no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no comenzamos hace menos de un mes que se instaló este Congreso Nacional? Siendo esto prioritario. Miren, para que no nos enredemos en un lenguaje burocrático, permitime, para que no nos enredemos en un lenguaje burocrático. Yo voy a meter 2 insumos para provocarlos a ustedes. Los nacionalistas no quieren segunda vuelta electoral. No es cierto. Bueno, rebatímelo en su momento. Para mí los nacionalistas están calculando y no les conviene la segunda vuelta electoral. Ya lo han dicho en el pasado reciente. Entonces, provoco no para dividir, sino para sacar lo mejor de las ideas de ustedes. Pero no perdamos lo que vos dijiste al principio. El tema es prioridad. Correcto. En eso estamos de acuerdo. Fíjate cómo han comenzado. Está como diluyendo la prioridad y eso es lo que la gente siente, es la preocupación. Fíjate cómo ha comenzado esto. Aprueban una ley
para darle permiso a Ana Paola Hall y a Cosette López, que yo no niego el papel que jugaron en las elecciones pasadas, para que retornen, prácticamente es lo que dice esa ley, para que retornen a ser consejeras, les han dado una licencia. No sé qué cargos van a desempeñar en estos próximos 2, 3 años, para que retornen de nuevo al Consejo Nacional Electoral. Yo desde que vi eso dije yo, están legislando para 2 personas, están legislando por agradecimiento. Yo no quiero legislación por agradecimiento, ni el pueblo quiere eso. Queremos una nueva ley electoral. Queremos que comiencen a trabajar en ese Congreso. Deberían deslindar algunos trabajos y armar una comisión estrictamente para esto. Convocar a la sociedad política. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos con nuestra democracia? ¿Qué queremos en los próximos procesos electorales? Es de tanta urgencia este tema que si seguimos así como vamos, va a pasar el primer año y no van a legislar nada en cuanto a reformas electorales o una nueva ley electoral. Por eso provoco, por eso digo lo que digo, Fernando, por eso quiero compromisos, porque los cálculos políticos ya comenzaron entre liberales, nacionalistas y libres, que nos conviene para garantizar nuestro triunfo el próximo proceso electoral. Y eso es lo que está matando y desgastando a nuestra democracia. Les prometo que esta va a ser mi intervención más larga. Después yo los quiero escuchar a ustedes, pero para esto tenemos que adelantar las pausas comerciales y que tengan todo el tiempo posible. Es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico tunota.com destaca las siguientes noticias. Honduras sale del grupo de la Haya y reafirma independencia en política exterior. Chaleco reflectivo para motociclistas en Honduras será obligatorio en este horario. Si quiere conocerlo puede ingresar a tunota.com. Gobierno anuncia evaluación a instituciones para reducir gastos públicos. ¿Qué se sabe sobre el buque con bandera hondureña atacado en el estrecho de Hormuz? Usted puede leer estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. A través de WhatsApp, un televidente opina, la mayoría de leyes están bien, la forma que la interpretan a conveniencia la corrompen. Muy buen día, se le podría empezar a creer hasta que autoricen la CICI, escribe ese televidente. A través de X, el Partido Nacional es el baluarte de la democracia en Honduras, no promete más de lo que puede cumplir, ni exige más de lo que puede hacer. El Partido Nacional nunca prometió segunda vuelta. Nadie se va a disparar en el pie, eso solo le conviene a Narrali Libre y ambos son una amenaza para el país. Henry escribe, ¿usted les está pidiendo a los que luchan por el poder que renuncien a ello? Roberto Díaz opina, no es nuevo eso de la debilidad de nuestro sistema electoral. Para empezar, los consejeros solo trabajan el año electoral, aunque devengan el sueldo los 4 años. La ley electoral es ambigua en algunos artículos y los partidos utilizan a sus alfiles en el CNE para sus intereses. Eder Mejía opina, ninguna, obviamente, son algunas de las opiniones a través de X y WhatsApp. Recuerde seguir opinando, 9773-6065. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. No, pero fíjate que yo aprecio y valoro el trabajo que hicieron Ana Paola y Cosette, pero a mí esa legislación, eso que aprobaron de legislar simplemente como premio, si es que Y requería una reforma mayoría calificada. Incluso el tema del tiempo, por el periodo de cuánto dura en función de las consejeras, asumieron en septiembre del 2024, estarían dejando el cargo en septiembre del 2029. Y a mí eso me genera una preocupación porque un mes antes, 2 meses, dos meses antes estarían asumiendo nuevos consejeros en ese sentido, o el plan o la proyección sería para una reelección en el caso de las consejeras y que sigan dándole continuidad a ese trabajo que se puede llegar a generar en el Consejo Nacional Electoral, pensando en esas elecciones generales de
noviembre del Si 2029. mantenés el mismo modelo de ley electoral que tenemos ahorita. Claro. Exactamente. Sí. Sí. No, Y eso es parte de la reforma. que Renato, se tiene ese que fue ver. el propósito de la reforma que presentó Jorge Cálix. O sea, reformar la ley electoral, alcanzar mayoría calificada, simplemente para darle permiso a 2 consejeras y que luego regresen. Pero en realidad ahí estamos perdiendo el tiempo. Ya O estás sea, calculando, ya estás haciendo está calculando. cálculos. Renato, yo quisiera Sí. que me permitiera, miren, el informe de la misión de observación de la Unión Europea, hay que destacar también que ellos hablan de la injerencia extranjera en este proceso electoral. O sea, la injerencia del presidente de los Estados Unidos en el silencio electoral del proceso electoral, indudablemente destaca la misión de observación, pudo haber influido en sectores importantes en relación a definir el resultado electoral. Y eso es importante que nosotros lo destaquemos, lo señalemos, porque no podemos ponernos una venda y decir que nuestro proceso electoral solo estuvo marcado por la conflictividad interna que se pudo generar al interior. Pero eso, ¿cómo lo vas a legislar, Marco? No. ¿Cómo vas a legislar Pero- eso que un presidente... Pero destaco, como Renato, Trump? que Sí. está contemplado Te entendemos. en el informe que ha presentado. Aquí hablamos la de misión Maduro, observación. hablamos de Parte del- Milei, sí. hablamos de Sarkozy, hablamos de Macron. Pero en este hablamos de caso Trump, sí tuvo y una ellos no se incidencia, quejan de esas cosas. una incidencia directa en el resultado. Sí incidió. Pero en el resultado relación electoral. a la ley electoral, y está bien que tú lo digas, tienes toda la libertad de decirlo, ¿qué tiene que ver lo que estamos debatiendo que un presidente hable de Honduras cerca No, del es que proceso estamos electoral? hablando, usted inició con el informe de la misión de Correcto, observación no, y destacando correcto. Y tú lo que dices, la también misión, o sea, eso hay que también destacar ellos eso. lo destacan. No, está bien. Y también las deficiencias técnicas. Habla la misión de observación, Renato, de la deficiencia técnica en el sistema de transmisión de resultados preliminares, que fue uno de los puntos que generó esa inconformidad y esa inseguridad en el proceso electoral. Pero son Entonces, debilidades, no generaron fraude. no, pero sí fueron debilidades. Usted recuerda que el TREP fue justamente uno de los temas que más se debatió, o sea, la inseguridad que generó un sistema de transmisión de resultados que no garantizaba la transparencia del proceso electoral. Incluso la cantidad de actas que dejaron de sumarse. 300 actas en el nivel presidencial, 1.800 actas en el nivel de alcaldía y 2.300 actas en el nivel de diputados. Óigame, eso puede cambiarle un resultado electoral y obviamente ese es de los aspectos que también la misión de observación ha hecho. Pero mira que aún y con eso dice la MOE que no hubo fraude. Ahora, si 2 meses antes estamos debatiendo y aquel alboroto de quién va a manejar el TREP, es lo que hay que evitar. Es lo que hay que Esa es evitar. debilidad institucional Una ley clara. y fallas Claro. en la programación y la ejecución del calendario electoral. Estamos Así es. totalmente de acuerdo en eso, abogado Honduras. Yo creo que nuestro sistema electoral necesita realmente una reestructuración total. Y usted ha iniciado por algo correcto, que estoy seguro no lo va a compartir la dirigencia de su partido. Y es ampliar el espectro en relación a la conformación de organismos electorales. Si nosotros seguimos eligiendo representantes puramente de partidos en los organismos electorales, crean lo que hagamos, porque ahí quien va recibe instrucciones de su partido. Entonces lo que necesitamos es abrir el espectro en relación a cómo vamos a conformar organismos electorales, empezando por el Carrera Consejo electoral, por Nacional ejemplo. Electoral. Sí, Pero sí, ¿qué, sí. Renato, Apuntaba yo a la permanencia qué en los- mensaje nos da el Congreso, del cual nosotros formamos parte, cuando hace una reforma electoral con dedicatoria para 2 consejeras? Incorrecto, O sea, incorrecto. Solo están diciendo que las futuras reformas o la nueva ley electoral va a ser lo que decida Tomás Zambrano, Jorge Cálix y algunos cuantos por ahí, y eso no lo queremos. Definitivamente. Y ese es un mal mensaje. Imagínense con qué reforma iniciamos a la ley electoral. ¿Verdad? Reformando 2 artículos para dar un permiso. Si eso definitivamente no debe ser. Ayer el Congreso conformó la Comisión Electoral que va a impulsar las reformas, pero realmente nosotros tenemos este año, si vamos a impulsar
reformas constitucionales. Estamos de acuerdo. Porque tenemos que ratificarlas En la segunda. el próximo, en la siguiente Claro. legislatura. Tenemos que ubicarnos en el tiempo Así y en el es. espacio Si para no- saber Así es. que si no lo hacemos en este momento, prácticamente perdemos la oportunidad Prácticamente de hacerlo. se va la Porque ya oportunidad. después empiezan a aparecer, los candidatos presidenciales No, dentro claro. del Congreso, fuera del Congreso, contaminan Cada todo. quien hace su cálculo, ¿Sí? abogado. Después. Ahora, míralo, nosotros como partido, si estamos interesados en definir el modelo electoral, porque ese tema de que Cálix y Tomás son los que Y van Toño a decidir, Rivera. Toño y varios, que son los que van a decidir Y en el otros Congreso, por ahí. ahorita están en luna de miel, pero en 1 año y medio vamos a estar agarrados de la greña, porque Buscando otra vez, claro. un par de liberales van a querer ser presidente en el Congreso, y los liberales van a querer ganar las elecciones y se van a convertir en adversarios del partido. Y lo que hoy parece que somos grandes amigos, podemos aparecer como grandes enemigos. Entonces, el asunto es que si tenés un sistema blindado jurídicamente, exigible constitucionalmente, tenemos las garantías de participación igualitarias para todos. Ya no va a depender de que Cálix esté enojado o que Tommy esté enojado, sino que va a depender de la fortaleza del órgano electoral que no va a permitir que nadie le meta las manos. Pero ahí entonces la reforma estructural debe ver cómo limitamos la participación del Congreso en el proceso electoral. ¿Cómo limitamos la participación de la Fiscalía, que fue nociva absolutamente, abusó totalmente de estas cosas, y lo dice el informe? ¿Cómo limitar la participación de las Fuerzas Armadas? Hay una puerta abierta que se meten al proceso y hoy hicieron lo que quisieron. Al final, si no es por los gringos que vos te estás quejando de ellos, nosotros no hubiéramos tenido elecciones en Pero este país con las Fuerzas Armadas que no teníamos. tuvo ninguna incidencia en el proceso electoral. Entonces, todas esas cosas hay que Ninguna blindarlas. incidencia. Si las Fuerzas Armadas solo trasladan el material. Si y te no vas recogen. para marzo, sí tuvo incidencia. Si retrocedes hasta marzo, Pero, claro que tuvo Renato, pero incidencia. eso no fue una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, eso que pasó, que no llegaron las urnas, fue que no lograron completar. Tenés las razón, no fue maletas responsabilidad de las electorales. Fuerzas Armadas, fue responsabilidad de Rix y Mel que le ordenaban a Roosevelt no, y abogado. se Pero iban mire, a meter allá a Fue dirigir las Fuerzas responsabilidad de las Armadas. consejeras Ya- que no tuvieron tiempo. Ya en ese eso se momento. consumó, pero que hay Pero que recuerde usted definir... quién presidía el proceso electoral. Ok, ¿Quién era la presidenta vamos a del ver. Consejo Nacional Y, Electoral? miren, este es el estilo del diputado Mario Segura. Mira cómo es Mario Segura. Siempre que viene frente a frente, solo lo veo en el Congreso. Mira, solo está así escuchando. ¿Qué has echado? Solo está así escuchando. Él no habla. Y hasta que se le da la palabra, habla. Ya vendrá ese momento, disciplina. Pero tú tienes un papel muy importante. Lo que en pasa este es que con el nuevo abogado Congreso. Honduras, si uno no habla, solo No, también. Me gusta la dinámica que llevamos, Juan Carlos. No, gracias Renato, un gusto estar con ustedes. Respondiendo a la pregunta, ¿qué debe de cambiar? Primero son las reglas, y con las reglas condicionar el comportamiento de los partidos políticos en el accionar de los procesos electorales. Como ASJ, mínimamente tenemos más de 10 años trabajando el tema de reformas electorales. Hemos presentado en el Congreso Nacional propuestas de reformas electorales, algunas de ellas fueron incluidas en esa reforma que existió en el 2021. Ahora mismo estamos con toda la anuencia de cooperar con el Congreso Nacional, con esa comisión especial de reformas electorales que se nombró hace más o menos unos 15 días y fue ratificada el día de ayer. Y nuevamente, ¿no?, con socios también nacionales, a través de coaliciones, a través de redes, pero también con socios internacionales como Idea Internacional, que está en toda la anuencia de cooperar a este proceso de reformas electorales y que obviamente, y aquí quiero ser claro con la ciudadanía hondureña, no hay que ver la reforma electoral como una disputa política, así como se plantea. Una reforma electoral pasa por dar legitimidad, por dar transparencia y sobre todo, para usted que nos está viendo, para que se respete su voto y que usted sienta que por el presidente, por los diputados y por el alcalde que votó, es efectivamente que el organismo electoral le está asegurando de que usted votó por esas personas. Ahora bien, me refiero al informe rápida y puntualmente de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Dicho sea de paso, esa misión de observación electoral, y fue por el contexto que teníamos en ese momento, fue muy frontal, fue muy beligerante, nos sorprendió incluso en la etapa preelectoral, que normalmente se agazapan, son un poquito más diplomáticos, pero no fue así. Y el día de ayer, en la presentación de ese informe, nombraron con nombre y apellido a las personas que habían intentado socavar las elecciones y el proceso electoral. Yo me di a la tarea ayer, Renato, después que hablaba con Carlos Andino, de revisar los últimos 3 informes de la misión de observación electoral. 2017, 2021 y el reciente del 2025. Hay al menos 9 recomendaciones, al menos 9 recomendaciones Están que se repitiendo. repiten. Y son las estructurales, Sí. son las de fondo, son las que cambiarían el sistema. Y hago mías sus palabras del inicio. ¿Y por qué la necesidad de que se active el Congreso Nacional
y se active una comisión de reformas electorales. ¿Cuál es la primera que coincide? Reformar el marco legal con anticipación. Sí. Es decir, no estar un año antes, no estar 6 meses antes buscando reformas electorales en ese sentido, sino comenzar ahora mismo. Es bueno que esté una comisión, pero esa comisión que sea abierta, porque también ese otro de los elementos y otro de los estándares internacionales en materia de reformas electorales es que las reformas electorales se construyen en consenso. Sociedad civil, partidos políticos, la academia y el apoyo también de una u otra manera de esa cooperación internacional. Otra, falta de independencia y politización del CNE. ¿Cómo se logra esa independencia del CNE o la independencia de los órganos electorales? Hay 6 elementos o 6 aristas y los voy a decir muy rápido. Un modelo institucional, cómo va a funcionar ese, si es un órgano colegiado, las funciones administrativas y judiciales en el caso del tribunal también, y competencias claras entre órganos. Selección de autoridades, quién, cómo y bajo qué periodo también se eligen esas autoridades. Autonomía presupuestaria, pero también autonomía funcional en la toma de decisiones. Es decir, que se le apruebe el presupuesto, pero mínimamente un año antes, y que sea un renglón específico del presupuesto, no en la línea 449. Fiscal General, espéreme que termine esta exposición porque es muy buena para la democracia que está haciendo ASJ a través de Juan Carlos Aguilar. Es que en unos segunditos va a hacer un anuncio fuerte e impactante el Fiscal General. Yo no sé qué es. Entonces vamos a interrumpir el programa por lo que dure la participación de Joel Zelaya. Okay. Así que termina por lo que estás diciendo es fundamental. Exacto. Otro punto, y que para mí es muy, muy importante, y lo hablaba con el abogado Anduray hace un momento, es profesionalizar el servicio o la carrera electoral. Y no solo visto desde los consejeros, que en otros países son técnicos de carrera que llegan y asumen esas posiciones por temas de independencia, sino ver y llegar desde los funcionarios, desde el funcionario más bajo en la escala hasta el más alto. ¿Por qué llegamos a eso? Tema de politización. No es posible que sigamos con un 33.3% de repartición a lo interno de los órganos electorales. Ahí tienen que ser técnicos. Y luego rápidamente, Renato, para cerrar, regulación del financiamiento político, una comunicación específica del Consejo Nacional Electoral hacia con la ciudadanía para conectar, que eso no hubo. Debilidad en el sistema de gestión y transmisión de resultados electorales. Yo soy partidario, pero obviamente ahí pasan otras reformas de fortalecimiento y la independencia del Consejo Nacional Electoral, que la capacidad y la administración y la gestión del sistema de transmisión de resultados electorales debe ser en casa. O sea, no estar contratando una empresa cada 4 años. Sistema propio. Exactamente. El Tribunal Electoral de Panamá, por ejemplo, lo tiene integrado muy bien. Yo hablaba con gente de Panamá y me decía, son muy lentos para hacer en algún momento esos ajustes, pero el sistema es infalible. Tienen el financiamiento integrado también en ese sentido y esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Otro de los elementos es el tema de la violencia política. Uno, contra los periodistas, pero también algo que hay que hablar y que se tiene que impulsar contra las mujeres, porque sí tuvimos un ambiente muy polarizado, muy conflictivo, pero obviamente hay una arista de violencia política contra la mujer en ese sentido que se debe de ver. Y obviamente el tema vinculado a fortalecer el tema de la justicia electoral. El mismo informe lo decía prácticamente entre líneas. El Tribunal de Justicia Electoral se volvió incapaz jurídicamente de responder a esas necesidades que tenían los candidatos en ese momento. ¿Y qué pasó? Se fueron por la percepción y buscar la presión a través de la opinión pública, buscar elementos que ya no eran eminentemente jurídicos, sino a través de políticos. Neutralizar la capacidad jurídica. Exactamente, tomar decisiones polémicas, que aquí se debatieron en algún momento si una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral o alguna de sus resoluciones también podían ir de la mano de 2, de 3 de los magistrados, pero también eso pasa por esas reformas que debe de tener tanto el Consejo como los órganos electorales y evitar ese tipo de boicots que vimos en algún momento dentro del proceso electoral anterior. Entonces nosotros reafirmamos, Renato, como ASJ, a través de la experiencia, a través de nuestra capacidad técnica instalada acá, pero también a través de esa capacidad instalada internacional y los contactos que tenemos y los socios, mejor dicho, más que contactos, podemos apoyar e impulsar este proceso de reforma electoral bajo un consenso y un consenso ciudadano, como decía don Fernando, una sociedad política y no solamente una reforma impulsada por los políticos en ese sentido. Y por las coyunturas. Te corresponde a ti, pero solo permíteme ir a una pausa comercial. Sé que tienes muchas cosas interesantes que decir y todos reflexionar, al igual que Marco Ramiro Lobo, Fernando Anduray y Juan Carlos Aguilar, pero permítanme ir adelantando las pausas porque me tiene impactado lo que va a decir. No sé qué va a decir el fiscal general. ¿Qué crees que va a decir? Ni idea. No sé. Es una caja de sorpresas. ¿Puede renunciar? Sería bueno, pero no. Es una posibilidad. ¿Ya tienes alguna información de lo que va a decir el fiscal general?
¿Marco? No, pero ojalá que anuncie requerimientos contra corruptos, que es lo que deseamos nosotros. Ok, ¿no tienes información? No. Bueno, fiscal, espéreme 2:30, 2 minutos 30 segundos, que pase la pausa comercial para que usted entre directamente aquí. Yo estoy haciendo un poquito de drama en esto último, ni sé qué va a decir Joel Zelaya, pero me tiene con expectativa. Pausa y regreso, seguramente con el fiscal general del Estado. A todos los clientes de frente a frente, cuando son las 7:56 de la mañana, se está viendo un tráfico vehicular bastante pesado en el anillo periférico a la altura de la colonia 21 de febrero. Si usted viene para esta zona de acá de Tegucigalpa y zonas aledañas, si va para el lado del aeropuerto o colonias del oriente, puede tomar rutas alternas, ya que el tráfico aquí es bastante lento a esta hora de la mañana. Si usted va para su zona de estudio o zona de trabajo, se le recomendamos que busque otras rutas alternas. Ya si usted va para colonias como La Sosa, la universidad también, ya que el tráfico es bastante pesado. Cuando son las 7 de la mañana con 56 minutos, este es el tráfico vehicular a esta hora aquí en el anillo periférico a la altura de lo que es la colonia 21 de febrero. Asimismo, el tráfico que usted está viendo para la zona norte es bastante fluido si usted se dirige para esta zona de las colonias del Carrizal, así como también Centroamérica Oeste o del norte. Este es el tráfico vehicular a las 7:56, les informó María Fernanda Rodríguez para Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Se escuchó al aire lo que dijiste, que tenés 12 hijos. Tengo 12 hijos. Pero ya lo he dicho aquí varias veces en el programa. No, eso de 12 hijos nunca lo has Sí, dicho. hombre, pero te lo dije. O sea, En el desayuno del 63 te dije una vez. pues, estás hablando del canal 63. O sea que a Fernando le pueden hacer un examen toxicológico y sale negativo en todo. Pero con eso de los hijos. De la paternidad. No es Yo irresponsable. Pero No ya- es, yo ya sé que jubiló. has reconocido a todos tus hijos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero tu debilidad ha sido esa, Los ¿verdad? 12 profesionales. Pero ya se jubiló, Tu abuelo. debilidad ha sido esa. Diría que mi Fortaleza. entretenimiento, mi dedicación. Mario fue es a otro. la Dice que se hizo un examen toxológico de 14 drogas. toxicológico, ¿es? Toxicológico. ¿De cuánto? 14 drogas. Y negativo. Negativo. Igual que Sergio Castellanos. Sergio es Luis. Pero ya ves que Sergio también. Sergio. Cero. Que es loco por Luis naturaleza. Ricardo el ENCOP. El ENCOP salió negativo también. Salió negativo. ¿Cuántos diputados hicieron ese examen toxicológico? Cuando yo fui habíamos 6 diputados. Pero dicen que ahora se lo hicieron 10. 10, los demás ya O sea no que el son resto papos, tiene va. temor. Sí. Que en son de broma solo la venden, no la consumen. Mira, Está bueno. no, esa expresión fue de Sergio Castellanos cuando se refería al Partido Nacional. Sí dice, ellos no la consumen, pero la venden, dice. Así dijo ese Sergio Castellanos. Mario, retomemos esto, por favor. Sí. Bueno, la verdad, Renato, que yo fui presidente de la Comisión Electoral de la última ley que hasta ahora en este momento es vigente. Tuve la suerte que el maestro Anduray fuera asesor de la comisión con otros connotados juristas que conocen mucho el tema. Y ahí nos pudimos dar cuenta, Renato, que por muy buena voluntad que exista, porque nosotros hicimos como 33 reuniones con la sociedad civil, igual que lo está haciendo Toño, pero al final son los partidos políticos los que deciden. Me recuerdo que en ese tiempo Renato Libre era el abanderado de la segunda vuelta, pero en una reunión privada nos dijeron no nos hagan caso, nosotros no queremos la segunda vuelta. Pues yo fui y reuní a los asesores y les digo, miren, Anduray dice, bueno, aunque no quieran la segunda vuelta la vamos a poner en un párrafo que no lo quisieron ni leer en el Congreso, pero quedó como una observación de los observadores. Renato, es difícil entender a los partidos políticos. Nosotros los partidos políticos decimos que representamos al pueblo, pero yo una vez te dije, y hasta te fuiste de espalda vos, cuando te dije que los diputados realmente no legislábamos en el Congreso. Igual manera, los partidos políticos, Renato, cuando llegamos a ese Congreso, siento que no representamos al pueblo, porque si representáramos al pueblo
leyes como estas deberían de aplicarse la idea que tiene don Andoray de la sociedad política, porque son ellos los que van a votar, ¿verdad? Y nosotros debemos de escribirle la regla. Pero desafortunadamente, Renato, las reglas que escribimos los partidos políticos son las reglas que nos convienen, ¿verdad? Los convienen para seguir en el poder, ¿verdad? Y a todo mundo quiere estar en una u otra manera en el poder. Por ejemplo, yo te voy a comentar, aquí tú hablas mucho del CNE, de lo que pasó aquí en Tegucigalpa, pero ¿quién habla de lo que pasa en las mesas electorales? Y ahí es donde se hace el verdadero fraude. Sí. Allí es donde aparece el fraude. Ahí a un 5 le ponen un 1 adelante y es 51. Entonces llega el acta al CNE con este problema y lo mandan a escrutinio Mario especial. Tuvo que pelear las últimas actas para poder entrar. Sí, Mario entró, pero haciendo todo el esfuerzo. Por ese gran problema que tenemos. Entonces, si no conociera el sistema, lo traban. No. Sí, mira, ¿qué hacen los partidos políticos? Aquí que no me digan Duray y que no me digan Lobo que es mentira, porque les voy a tener que llamar mentiroso. Nosotros tenemos gente especializada en el Partido Liberal. No que es gente que es buena y que conoce la ley, es gente que es buena para que no les hagan la trampa o para hacerla, o igualmente ustedes. Igualmente el Partido Nacional tiene la mejor gente para ese tipo de maniobras. Son los que más saben. Y son los que están ahí en el Consejo Nacional. Es que de la experiencia se aprende, somos los que más nos jodieron un montón de tiempo. Entonces, tuvimos que aprender a defendernos. Por mucho que queramos, mira, el informe que nos están dando. Sí. A mí me gustaría que le hace el informe de la elección pasada. Casi es igual. Es lo mismo, correcto. Pero nunca cambiamos, seguimos iguales y mientras estemos ahí los políticos escribiendo esta ley, la ley va a ser igual, Renato. Sí, me acabas de decir que ustedes los diputados que representan al pueblo y los partidos políticos que deberían hacer o tener convicción y cultura democrática para hacer estas reformas, no lo hacen. Yo entendí que me estabas diciendo que hay factores externos. Si me estás diciendo que el problema son las juntas receptoras de votos, ¿por qué no ciudadanizan las mesas? ¿Quién es el que manda? ¿O quiénes son los que mandan entonces? Si no son ustedes los diputados. No, los diputados, Renato, obedecemos a la línea del partido, ¿verdad? Y nosotros obedecemos a lo que al partido le conviene. Mira, a esta fecha. ¿Y los partidos son democráticos o tienen dos, tres gallos y dictadores que son los que deciden según sus conveniencias? Mira, vos hablas tanto de la democracia aquí. Y si aquí lo que existe es una pseudo democracia, Renato. Si ni ustedes, los dueños de los que trabajan en estos medios aquí, pueden ejercer la democracia. Si vos decís algo que a esta casa no le gusta, te aseguro que o te llaman la atención o te sacan. Te voy a rebatir algo. Te voy a rebatir algo. Mira, te voy a rebatir algo. No, déjalo que hable eso, está bien. Que lo hable. Te voy a decir algo. Hay que hablarlo. Anda positivo por sinceridad. Con Renato no hemos le caigo mal. Vos querías calentarte, estás metido en el fuego ahorita. Mírame, para mí esto es cultura democrática. Para mí esto es cultura democrática. Hasta hoy. Yo puedo decir lo que quiera, te lo digo con toda franqueza, me raspo y me arriesgo. El único, pero porque cuando hablo con responsabilidad. Y cuando me llaman la atención, digo no, lo dije por tal razón. Ya vamos a continuar con usted. Espérame a ver qué dice Joel. Una sociedad sin ustedes es una sociedad que no fluye. Es necesario siempre informarle al pueblo hondureño y para llegar al pueblo hondureño es necesario y lógicamente con ustedes. Hace 3 semanas me presenté ante ustedes para anunciar una decisión importante en la lucha contra el narcotráfico en el país. Al nombrar al abogado Jaime Quintanilla como director de la lucha contra el narcotráfico, reconociendo en él principios firmes, capacidad operativa y lealtad institucional. Luego de una evaluación estratégica, he decidido que el abogado Quintanilla continúe al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. La ATIC requiere disciplina, orden, carácter, una conducción firme. El abogado Quintanilla ha demostrado disciplina
y que sabe poner orden, en la que se necesita mando, dirección y exigencia de resultados. Se requiere personas que comprendan que cada error fortalece la impunidad. Por eso seguirá al frente de la ATIC, consolidando investigaciones de corrupción, crimen organizado y estructuras complejas. Asimismo, he solicitado al abogado Alan Reyes que asuma como segundo al mando de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. El abogado Reyes no es ajeno a los retos que enfrentamos. Durante años formó parte de la ATIC, conoce su estructura interna y entiende el rigor técnico-científico que requiere una investigación sólida y sabe cómo se construye un caso desde la recolección de indicios hasta lograr una sentencia condenatoria. Pueblo hondureño, hoy damos un paso adicional y determinante. Como ustedes saben, el crimen organizado ha mutado, ya no opera de la misma forma que hace 10 o 15 años. Hoy opera con tecnología avanzada, con redes financieras complejas, con estructuras de empresas multinacionales para la fachada y con gran capacidad de infiltración en las instituciones. En pocas palabras, el narcotráfico se ha infiltrado en instituciones del Estado, ha penetrado sectores empresariales y ha buscado influencia en espacios políticos. Esa es una verdad que enfrentamos. Lo ocurrido recientemente en México, tras un operativo exitoso con uno de los carteles más poderosos, evidenció hasta dónde pueden reaccionar estas estructuras cuando el Estado las golpea. Esa realidad regional nos obliga a prepararnos mejor. Por eso, hoy les informo que he nombrado al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico al general en condición de retiro, Ramiro Fernando Muñoz Bonilla. El general Muñoz sirvió durante más de 33 años al país, alcanzando el grado de general de brigada. A lo largo de su carrera desempeñó cargos de alta responsabilidad, entre ellos comandante del primer batallón de infantería, director del Comando de Operaciones Especiales y posteriormente comandante general de la Policía Militar del Orden Público. También durante su carrera militar desempeñó cargos y asumió tareas de alta relevancia dentro de la institución castrense, particularmente en el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Desde esas posiciones lideró misiones de alta complejidad que generaron resultados significativos en operaciones de impacto nacional. Su trayectoria demuestra liderazgo, disciplina y capacidad para conducir equipos bajo presión y escenarios de alto riesgo. Esa experiencia es precisamente lo que hoy se necesita para fortalecer la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Su incorporación nos permitirá orientar estratégicamente los casos y reducir los niveles de circulación de droga en el país, ya que esa droga que transita o circula en nuestro territorio deja luto en nuestras comunidades y genera violencia producto de enfrentamientos entre grupos criminales que disputan rutas y control territorial. Asimismo, quiero enviar un mensaje al pueblo hondureño. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones con personas que tienen experiencia y compromiso probado con el país y para enfrentar redes de criminalidad. Y a quienes desde la política o desde cualquier espacio de poder crean que esta institución puede ser intimidada, les digo con serenidad que este fiscal general de la República no tiene miedo. No le teme a presiones ni a intereses ocultos. El que tenga cuentas pendientes con la justicia deberá enfrentarlas sin importar su posición o influencia. Honduras merece vivir en paz y merece instituciones que estén de este desafío. Ese es el rumbo que hemos decidido tomar y no vamos a retroceder. Voy a proceder a juramentar como nuevo director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico
al general Muñoz. Parte de las declaraciones del fiscal general Joel Zelaya, donde ha mencionado que estará nombrando, ya juramentando en este mismo momento a el general Ramiro Muñoz como nuevo director de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico. Escuchar. La Constitución y sus leyes. Queda en posesión de su cargo. Le reitero lo que hace unos días le manifesté al abogado Quintanilla. Luchemos contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, sin distinguir a quién tengamos que investigar, a quién tengamos que poner a la orden de la justicia de este país. Este país necesita vivir en paz y no vamos a retroceder, general. Así que, bienvenido. Bueno, parte de las declaraciones del fiscal Joel Zelaya, dándole la bienvenida a el señor Ramiro Muñoz, el nuevo director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Lo escuchamos a continuación. Gracias a Dios por el día de hoy y por la oportunidad que nos da. En esta mañana quiero agradecer la confianza del señor fiscal general por considerarme para este cargo. Y yo creo que aquí necesitamos muchas acciones. No le voy a decir qué voy a hacer, usted mirará qué va a pasar en los próximos días. La única cosa que yo tengo claro es nuestro país, Honduras, nuestras fronteras, nuestro pueblo tiene que ser protegido de este flagelo brutal, que si las medidas no se toman a tiempo, nos van a poner de rodillas mañana. Hoy, con el mayor de los respetos, yo pido el apoyo de todas las instituciones, porque esto no es una guerra solamente del Ministerio Público o la de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Esa es una parte. Aquí es necesario que todos nos comprometamos, porque esta lucha no se gana solos. Hoy invitamos a las agencias de los países amigos. Pongamos a prueba lo que podemos hacer en Honduras. Pongamos a prueba también nuestra decencia en la conducción de la lucha contra el narcotráfico. Las amenazas son tremendamente grandes, pero no hay nada que no podamos hacer si lo queremos. Hoy que recibimos esta institución, para mí lo más importante hoy son tres cosas. Número uno, los detectives de la lucha contra el narcotráfico. Los detectives, en las manos de ellos está todo lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer. Los fiscales que son el acompañamiento perfecto para esto. Y brindarle al pueblo hondureño la confianza que podemos tener instituciones fuertes. Las demás instituciones, hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a Honduras qué queremos, de qué lado estamos, porque necesitamos también de las otras instituciones que son responsables de la soberanía, de la defensa, de la seguridad pública. Los jueces, aquí estamos hoy, y yo los invito, y son bienvenidos a esta institución para poder coordinar y que realmente le demos vida a esta institución de la mejor manera y que los resultados que tengamos los podamos ver lo más pronto posible, porque en este país nos conocemos cada departamento, sabemos quién se dedica a cada cosa, entonces no creo que nos tardemos en dar respuestas. Señor fiscal, muy amable, muchas gracias y estoy atento a lo que vayamos a hacer y agradezco su confianza para poder realizar este trabajo. Muchísimas gracias y que Dios nos acompañe en lo que vayamos a hacer.
Bien, parte de las declaraciones que ha dado Ramiro Muñoz como nuevo director de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, que recientemente ha sido nombrado, y ya pues tanto el fiscal como él se retiran de esa sala de prensa luego de haber concluido con este proceso de juramentación del nuevo director de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico. Con este contacto retorno con ustedes a los estudios. Yo voy a ir hablando. Ok. Miren, voy en este momento para el set. Voy en este momento para el set. ¿Cómo se interpreta esta decisión? Que conste que esta decisión, está al aire todo, esta decisión no nos va a hacer relegar el tema de la nueva ley electoral. Ni del juicio político. Ni del juicio político ni de nada. Pero esta decisión es una señal de endurecimiento en la política de seguridad. Cuando se coloca un oficial militar de alto rango al frente de la lucha contra el narcotráfico, el mensaje principal suele ser reforzar el enfoque operativo y de fuerza. Pero todo tiene que ir acompañado de una cantidad de recursos, de infraestructura, de un plan, de una concepción de lo que vas a hacer. No solo es de anunciar un buen funcionario. Pero bueno. ¿Cuánto presupuesto tienen para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la dirección? Pero mira, no estoy de acuerdo, pero la señal es mayor presencia militar en operaciones antidrogas, acciones más directas contra estructuras criminales y un liderazgo con disciplina y control jerárquico. Esto se puede interpretar como una estrategia de confrontación más dura contra el narcotráfico. Este nombramiento también refleja confianza del gobierno en la figura del general. ¿Qué tuvo que ver Tito Afura en este nombramiento? En Honduras, los cargos vinculados al combate al narcotráfico suelen requerir coordinación con Fuerzas Armadas, lo que estás hablando, trabajo con Policía Nacional, enlace con agencias internacionales. Y fíjate bien lo que voy a decir. Si el Ejecutivo lo coloca ahí, probablemente considera que tiene capacidad de coordinación interinstitucional. También puede leerse este nombramiento como una reconfiguración del mando en seguridad. Y posiblemente este cambio busque reordenar estructuras internas, centralizar decisiones estratégicas y reducir conflictos entre instituciones de seguridad. Puede ser que por ahí venga al final la cosa, ¿eh? Y tiene una lectura política inevitable. En Honduras los cargos en seguridad no se interpretan solo en clave técnica, sino también política. Y esto nos deja algunas preguntas. ¿Es una figura de confianza directa del gobierno? Me atrevo a decir que sí. ¿Se busca resultados rápidos ante presión nacional o internacional? Probablemente sí. ¿Se intenta enviar una señal de firmeza frente al crimen organizado? Probablemente sí. Y esta decisión eleva las expectativas de todos nosotros. ¿Es una decisión del fiscal? ¿Es una decisión del fiscal? ¿O el fiscal habló con Afura, correcto? O con la embajada. O con la embajada, no importa. Entonces ya no es la voluntad del fiscal. Posiblemente, pero al final lo que queremos nosotros son resultados. ¿Sí o no? Es correcto, porque Sí. las necesidades que está planteando no son nuevas, son viejísimas. Que se les empiece a dar un poco de respuesta es correcto, no podemos oponernos a eso. Que el perfil del que están nombrando es un perfil alto, que tiene algún nivel de confianza por el trabajo que hizo en los centros penitenciarios, también es correcto. Entonces, Ramiro, General Muñoz, qué tremendo desafío tiene usted. Soy optimista, esperando buenos resultados, pero también el pesimismo lo tengo ahí en el corazón. Si los resultados no llegan, la presión política sobre el nuevo director aumenta rápidamente y usted debe tener claro esto. En síntesis, Honduras, el nombramiento de Ramiro Muñoz se puede interpretar como una apuesta por un liderazgo militar fuerte para intensificar la ofensiva contra el narcotráfico.
Pero, como lo dicen los panelistas, su impacto real dependerá de los resultados operativos y de la coordinación con otras instituciones de seguridad y el apoyo total del Estado de Honduras. Como les dije, me van a comentar esto, pero no nos va a interrumpir a lo que venimos hoy. Mejor sigamos hablando del informe de la MOE, porque... Pero primero la pausa comercial. Carlos escribe, paréntesis en el tema de hoy, ya que se vio la conferencia del fiscal general, ¿qué tan acertada puede ser esa decisión de nombrar a un general como director de lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público? ¿Qué pasó con los fiscales de carrera en esa área? Andino opina, diputado Segura, diciendo, los partidos hacemos lo que nos conviene, el pueblo ya lo sabe, que ustedes hacen, solo en campaña se portan un poquito bien, cambien, todo se paga. Otro televidente escribe, estoy seguro que si vuelven las dos consejeras, vuelve en las próximas elecciones. El pueblo no lo van a aceptar, no va a aceptar eso, escribe ese televidente. Muchas gracias, siga opinando. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ramiro Muñoz, el hombre fuerte contra el narcotráfico a partir de ahora, estará a las 7 de la mañana. ¿Qué día es mañana? Jueves, aquí en Frente a Frente. Tiene buen léxico. Va a ser entretenido el programa. Mira, este hombre controló esos centros penitenciarios, Juan Carlos. Y se quejaban los reclusos de que había una disciplina bastante rígida, según lo que nosotros habíamos. ¿Y quién lo sacó? Bueno, pues. ¿El narcotráfico o una decisión política? Por aquella relación que tenía Roosevelt Hernández con el gobierno. Bueno, pero entonces, ¿qué interés decía Roosevelt? A los del gobierno. ¿Y en qué le hacía daño Ramiro al gobierno? De la cúpula militar. Los militares toman decisiones permanentemente, remueven, cambian. Sí, fue un buen funcionario, indudablemente. Yo creo que Renato tiene razón cuando dice que hay una recomposición y muy probablemente esto obedece a algunas líneas ya en materia de seguridad que se pueden implementar con un Plan Nacional de Seguridad. Seguramente hay algunos asesores internacionales ya trabajando con el gobierno, ¿verdad? Especialmente de Estados Unidos y otros países que tienen que ver con el tema del narcotráfico. Este gobierno, estas medidas no son para golpear no se ha terminado ni de consolidar abogados de drogas en los barrios. Este gobierno no se ha terminado ni de armar siquiera. Para poderse estratégicamente incorporar a la lucha internacional contra el narcotráfico. Recordad que el tema de Trump, de seguridad internacional de él, pasa por inmovilizar al narcotráfico internacional. Y en Honduras hay que hacer un pedazo, ¿verdad? Okay. Medidas internas y externas. ¿Y tú qué piensas de este nombramiento, Mario? No, yo creo que es acertado. Don Ramiro hizo un buen papel. Habrá que verlo por qué fue suspendido, ¿verdad? Que los militares nunca dan ese tipo de informes. Mira, este hombre y Roosevelt Hernández se disputaban liderazgos en las Fuerzas Armadas. Dos liderazgos. ¿O hubo órdenes que no quiso obedecer Ramiro? Puede ser. Al final salió triunfando Roosevelt porque era el hombre en ese momento de las Fuerzas Armadas muy afín al gobierno de Xiomara Castro. Eso ha sido histórico en las Fuerzas Armadas, Renato. Renato, vas a tener la oportunidad de preguntárselo mañana. No, correcto. Investigativo tuyo. Correcto. ¿Y tú qué piensas, Juan Carlos? No, totalmente. Bueno, creo que cada nombramiento que fortalezca el tema del Ministerio Público es positivo, más allá de dónde se impulsó, quién lo impulsó, pero creo que todo esto va a estar supeditado a resultados y mañana usted lo podrá preguntar, como dice el diputado Segura. Y a partir de ahí lo que sí tiene es fama de ser duro, de ser rígido, de aplicar disciplina y ojalá pues lo aplique en ese tema de las investigaciones. Pero pasa también por un tema de fortalecimiento al Ministerio Público en temas presupuestarios, en temas técnicos y en temas ya per se, ¿no? Operativos y de investigación en el mismo Renato, MP. Yo tengo una con lo del nombramiento del general Ramiro Muñoz. Sí. Imagínense que es un buen nombramiento, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Ajá, ¿y si el Congreso Nacional inicia un juicio político contra el fiscal? Y lo empiezan a querer destituir, ¿cuál va a ser el mensaje del Congreso entonces? Y mire, ya usted escucha que se está rumorando que le van a hacer un juicio político al fiscal, porque este gobierno quiere acomodar las piezas, o sea, quiere acomodar todo. Pero no se puede olvidar el pasado, Marco, tampoco. No importa, pero el comportamiento del fiscal. Mire, el fiscal es una figura
los únicos que se sienten resentidos con el fiscal general son los políticos. No es cierto. La sociedad en general no es cierto, está viendo la participación es que el pueblo no del fiscal. resiente haber visto a Pero tres mire, viejitos metidos como terroristas que ¿y querían cuántos matar no a hay? gente, ¿Y cuántas personas no hay presas en los no hay excusa, solo hay Ramiro, tres personas. no hay que abogado. justificar no va a eso. poder Hay esconder el mucho. pasado. ¿Sabe qué es lo que nosotros resentimos más bien? Que no esté presentando requerimientos contra toda la corrupción, contra todos los corruptos de este país. ¿Y por qué no lo eso hace? sí lo deseamos. Bueno, eso es lo que le vamos a Y pedir es que al no te fiscal. gustó toda la Mire, persecución que hizo contra los por cachurecos en la eso sí, campaña. ¿cuál O persecución? contra la gente liberal también. Si no presentó un tan solo requerimiento contra nadie. Y no Absoluto. hizo un montón de cadenas, hasta cadena nacional Entonces, hizo lo para que perseguir a nosotros- Papi a la orden, hombre. Pero mire, yo le aseguro, si se hace un juicio político al fiscal general y se destituye, estaríamos enviando un mal mensaje. Peor ahora con las actuaciones que está teniendo el fiscal. Se ha nombrado, se mira que tiene la voluntad de enfrentar uno de los temas más difíciles, que es el tema del narcotráfico en nuestro país. Esa no es voluntad de él, Y hombre, no mire, te equivoques. dentro de poco, en el Congreso Nacional, van a intentar hacer un juicio político y destituir al fiscal, y yo le aseguro que ese va a ser uno de los peores errores que va a cometer Ese es un el partido compromiso de los gobierno. partidos políticos con el pueblo hondureño. No hay El compromiso. pueblo hondureño me mandó eso. ¿Cuál compromiso? Pero ¿cuál, Ramiro? ¿Cuál Para fue el mensaje? si ¿Cuál destituyen fue al el fiscal es mensaje? para proteger Pero ¿cuál a fue una el élite mensaje que política? se mandó cuando el fiscal se nombró en una comisión permanente y no en el pleno del Congreso? ¿El mensaje de qué? El mensaje internacional. ¿Cuál fue el mensaje que se percibió? No, el fiscal desarrolló su trabajo normalmente. No, el pero fiscal cumplió ¿dónde con fue su electo? responsabilidad. ¿Dónde fue electo? Como que va a ser normalmente. El fiscal fue electo en el Congreso. No, el fiscal fue electo en una comisión Perdón, y después, ¿en la comisión? por supuesto, Después los Guerrero oponentes político. lo ratificaron en el Congreso. Ahora una pregunta. Sale Ramiro Muñoz de los centros penales, destituido, intempestivamente, Pero de la una- noche a la una mañana. decisión de las Fuerzas Armadas, él no se abogado. imaginó y tuvo que salir del país por Pero razones de lo seguridad. quieren La vincular con pregunta una es, decisión política la y no es pregunta, una decisión Ramiro, política. La pregunta es, ¿por qué en ese momento no lo agarró el fiscal para nombrarlo como director de lucha contra el narcotráfico? Preguntas difíciles. Eso En el lo gobierno sabe. pasado, hasta enero, ¿dónde nombró Xiomara a Roosevelt? Ministro de Gobernación. ¿Por qué no agarró a Ramiro? ¿Por qué no agarró a Ramiro y lo Ministro de nombraron Defensa. director de lucha contra el Sí, narcotráfico? pero son decisiones de un Porque no presidente. era del gusto del fiscal Son ni del decisiones gobierno. de cualquier presidente puede tomar Si en sus ese decisiones. momento Ramiro era un adversario del gobierno, porque ahora sí es una persona digna de confianza para nombrarla director de lucha Pero contra el del narcotráfico. fiscal. Es Eso una me, decisión dice a del mí, fiscal. eso me dice a mí que el Esa fiscal no es está decisión haciendo del- este nombramiento esa no es decisión de este porque él gobierno. quiera. Esa no es decisión de este gobierno nombrar al general Ramiro Muñoz. ¿Y de es quién una es? decisión del fiscal general. No, te que equivocas. tiene potestades para eso, abogado. Entonces quiere quedar Y bien si con el nuevo ahora, gobierno, el fiscal. como consecuencia de ese nombramiento, porque Ramiro Muñoz es un hombre correcto, lo van a destituir. Obviamente lo que están diciendo es que están en contra de las ahora decisiones es un para hombre combatir el correcto, narcotráfico. pero cuando lo sacaron Pero es que es una de decisión los de las centros Fuerzas penitenciarios, Armadas. Esa no es una le fue decisión a de preguntar gobierno. el fiscal en ese No fue una momento a decisión de Ramiro la- Muñoz, ¿por qué de la te sacaron? presidenta. ¿Qué pasó? ¿En Estoy qué te puedo escuchando el ayudar? debate de ustedes. No, nos Esa equivoquemos. no fue una decisión de la Me presidenta. del inclino Ejecutivo. por Marco Ramiro. A Ramiro lo sacó las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Por esa competencia que se tenía con Roosevelt Hernández. Creo yo. Y Yo pero no- Roosevelt yo lo no- decía los intereses del gobierno. Ahora, pero tú tienes razón con tu pregunta, porque ahora lo nombra el fiscal. fiscal Joel Zelaya. Lo nombró antes. Mira, te voy a decir algo. Yo he hablado con gente de la mera derecha de este país. Y fíjate que la mera derecha a mí me sorprendió. Dicen que no es conveniente para Honduras destituir a Joel Zelaya. Ahora, yo no sé si lo van a destituir, porque tú dices que es promesa del Partido Nacional. Y no sé qué están jugando Y del Partido Liberal a también. nivel de Alfura. No sé. Pero te voy a decir algo. Si Tito Afura no hizo propuesta. Mira, yo te voy a decir algo. Joel Zelaya puede ser un alfil en ese tablero ajedrecístico de Narri Afura. Solo él sabe, solo Narri Afura sabe. Pero Joel Zelaya puede ser un alfil, y tú sabes que el alfil es una pieza fundamental en un tablero ajedrecístico.
puede ser un alfil de Tito Afura. Mira cómo cambian los criterios cuando no se toman las decisiones en el tiempo que deben tomar. Correcto. Hace una semana Renato aquí preguntaba, hay arreglos políticos bajo la mesa para no destituir, no es el juicio político. Y ahora está diciendo, hay gente que cree que si se hace eso puede ser contraproducente, y de derecha. Y de derecha, porque eso es lo que eso es lo que produce el tiempo cuando no tomas las decisiones a tiempo. La mismita naturaleza de actuaciones que con las reformas electorales, si no se hacen a tiempo, van a ir apareciendo criterios también que enturbian las cosas, dilatan las decisiones y el país sigue en la misma babosada. No podemos seguir en eso. Renato, no podés ir a elecciones si no destituís al fiscal, si no renuncia. ¿Cuándo se ve ese hombre? En el año de las elecciones. Pero ya está diciendo. Y vamos otra vez a tener el mismo problema. Ahí decía alguien, vamos a tener elecciones con las mismas consejeras porque las van a tener que reelegir porque terminan en septiembre del 2029. Ajá, y el fiscal vas a tener que reelegirlo también porque termina en el mismo año de las elecciones. No puede ser, hombre. Una vulneración de un derecho, de una ley. No, ¿y cuántos violó? ¿Y cuántos violó? ¿Y cuántos derechos violó el fiscal en las elecciones? Lo que usted está curándose en salud, lo que ustedes quieren es quitar al fiscal y poner un fiscal a su medida como chinchilla. Es un Estado de derecho. Como chinchilla. El pueblo votó por el Estado de Derecho, por la seguridad jurídica. Si no funciona el Estado de Derecho y no funcionan las leyes en el país, no hicimos nada en las elecciones. Un fiscal como el pueblo reclamó que se aplicara la ley. Hay que aplicarle la ley. A la corrupción. No le podemos quitar. Cómplice de la corrupción. No. Si un diputado presenta el juicio político en el Congreso, él tiene que irse a defender. Pero debido a proceso. Yo entiendo que hay diputados 5 o 6 proyectos ya en el Congreso. Pero usted sabe que si un diputado presenta algo en el Congreso es porque ya tiene línea. Ahí podría ser. Se va a tirar. Casi me vas a santificar aquí al fiscal Bozo. Bueno, es que lo que tenemos que ver, ni siquiera lo conozco personalmente. Lo que tenemos que ver es el tema legal, incorrecto, más allá de lo establecimiento, la narrativa política, la ley de juicio político tiene un procedimiento y da 3 causales. Una de esas causales es por denuncia que se establezca ante Secretaría General del Congreso, posteriormente baja al Pleno y se discute en el Pleno. 2, por si hay algún tipo de violación constitucional, alguna de las disposiciones de la Constitución, y ahí podemos poner varios ejemplos. Y 3, que esté incapacitado mental, física para el ejercicio de su cargo. A partir de ahí se necesitan esos 86 votos, y estoy hablando procedimental porque técnicamente así se tiene que manejar, esos 86 votos. Posteriormente de tener esos 86 votos, se nombra una comisión, según la propia ley de juicio político, de 9 diputados o 9 personas que van a integrarla, que tienen el tiempo de hasta 30 días calendario para hacer esa investigación. Llaman a la persona, en este caso, si es Marlon Ochoa, si es el fiscal general, a un descargo y a que aporte sus valoraciones, y luego esa comisión de 9 personas emite un informe. Ese informe dice, con recomendaciones de si procede o no procede a través de la investigación el juicio político. Posteriormente, se somete nuevamente al Pleno para tener nuevamente esa votación de 86 y se establece hasta un tiempo, un nuevo descargo para esa persona que puede llegar a ser interpelada, y la ley dice hasta 4 horas, dice. Que se someta a una interpelación, digamos una especie de interpelación en el Pleno del Congreso Nacional y volver a votar. Una vez que se vota y si están esos 86 votos y si está documentado esa figura de juicio político, con término inmediato cesa en las funciones, en este caso del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral o de la Fiscalía General. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, más allá de la narrativa o del discurso o del debate político, es la aplicación de la ley. Y la ley es clara, la ley establece un procedimiento y obviamente debe de implementarse, y lo que sí debe hacer es una investigación en donde se respalde, porque tampoco es que solo porque hay un interés de uno u otro partido político para sacar a uno de estos altos funcionarios, es que el proceso se va a hacer sin documentar. Eso tiene que estar lo suficientemente documentado. Ahora, un aspecto importante en esa exposición es que ese proceso de aplicación del juicio político con el procedimiento no tiene un tiempo específico, como puede suceder todo. En una semana puede suceder en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Lo que resta del año. La celeridad procesal del juicio político depende abogado, del interés del Congreso Nacional. Aquí lo que quieren es utilizar el juicio político como revanchismo, como venganza. Entonces no lo hagamos, hombre. ¿Y por qué lo va a hacer? Dejemos al fiscal ahí, dejemos a Marlon Ochoa, a la corte, cumplió sus funciones como consejero. Que vuelvan a hacer lo que hicieron. Usted lo que quería, es que Marlon Ochoa se cegara ante el fraude electoral, que no dijera nada, que estuviera quieto. Marlon Ochoa cumplió su responsabilidad.
Si hay juicio político contra Marlon Ochoa, es una figura de revanchismo. Ramiro, si de no se venganza, toman decisiones, estás autorizando a los denunció el partidos fraude. políticos que te hagan todo eso que nos Y hicieron a si nosotros. Lo le podemos hacen hacer en las juicio próximas político, elecciones y se lo van a tener que escucha bien, tragar. si le dan juicio Esto no político es un al fiscal, Estado de Derecho. Es preparando las condiciones para los Violentaron próximos el actos de Estado corrupción. de Derecho y hay que buscar restaurarlo. Un fiscal a la medida del Partido Nacional, como ocurrió con Chinchilla. Tenga la plena seguridad que si hacen juicio político. Igual usted merece respeto. Comentarios como el suyo son los que le han hecho daño al fiscal. ¿Cómo que le van a hacer daño al fiscal? Porque ustedes yo ni siquiera tengo ningún interés. No, ustedes politizaron al fiscal. No, lo Cuando el fiscal salía dígame qué a la acciones palestra realizó el pública, fiscal. salía el gobierno diciendo, no, que el fiscal... Hombre, si es que el fiscal cada vez que Marlon Ochoa le iba a pedir que actuara Igual salía que Marlon, corriendo, hombre. Hombre. Y entonces, ¿cómo Dígame que cuántos después de que no haya juicio político? Ya se le olvidó todo lo que no pasaba. presentó ni siquiera un requerimiento fiscal contra tantas alteraciones Porque de actas no de podía personas que justificar alteraron jurídicamente documentos los caprichos de Mel, hombre. ¿Qué El tiene que fiscal ver no Mel? pudo encuadrar jurídicamente las Bueno, actuaciones que le pedían para meter presa a las ¿Qué es lo incorrecto consejeras. que hizo el fiscal? ¿Qué es lo incorrecto entonces? Si no pudo, dice usted. Meter presos a 3 pobres ¿Y eso qué tiene que ver viejitos con las ahí elecciones? diciendo que querían matar al presidente. ahí es donde está el meollo de esta cosa. Perseguir a Romeo Vázquez Velázquez utilizando eso como instrumento político en la campaña. Pero está siguiendo un proceso. Todas esas cosas. Ahí están las instancias legales. Ir al Consejo Nacional Electoral cada vez que se le antojó lo que amenazar a las consejeras. Un fiscal No a puede su ser. medida. ¿Cuántas veces amenazó el fiscal a las consejeras y las consejeras tuvieron que irse de la corrupción a en tratar este de país? amparar a la Corte Eso es lo Suprema que de va a buscar el Justicia? Partido Nacional. Ahora es que el fiscal no hizo nada, Miren, no me venga con cuentos, Eso hombre. es una excusa No, para no, poner un fiscal no son a la medida. excusas, son hechos concretos. Ok. Te puedo traer 100,000 reportes de periódicos aquí demostrándote ¿Y lo que eso yo qué? estoy diciendo. Eso no es ninguna La prueba. sociedad vivió, la sociedad, te lo No dice el hay informe de la ningún Unión argumento Europea. para remover al vivimos, fiscal general. vivimos casi un infierno, más como dijo Renato al buscar principio. un fiscal a la medida de los corruptos de este El país. conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y el conocimiento, en el caso de moderar este programa, no es por poder. A Marlon sí lo van a someter a juicio político. Estoy interpretando, yo puedo equivocarme, con eso que ha hecho hoy Joel Zelaya y con lo que te dije, que la misma derecha, el Partido Nacional, está pensando si es conveniente someter a juicio político a Joel Zelaya, así de inmediato o hasta después. Con lo que yo he visto hoy, si hacen juicio político a Joel, lo van a postergar. Si lo hacen. Sí se lo van a hacer a Marlon Ochoa. Mira, Por venganza, Renato. mira. Estás diciendo entre líneas que Por Joel está revanchismo. negociando su permanencia en el cargo. Y sabe que y Marlon no. Tú me Renato. estás induciendo, solo voy a decir esto, tú me estás induciendo a decir cosas que yo te las voy a responder con conocimiento. Mira, esta decisión de hoy es estrictamente de Joel Zelaya. Si es estrictamente de Joel Zelaya, es listo, se anticipa. Está quedando bien. Se anticipa, pero te lo voy a decir, es una decisión rigurosa. Es como un parte de aguas. Y yo no creo que en una decisión como estas, el nuevo partido en el poder no haya tenido que ver. Y si tiene que ver el partido tuyo, el Partido Nacional, No lo van a quitar. mira, ¿se va a postergar o no van a quitar a Joel Zelaya? Pausa y volvemos a frente con el tema de la nueva ley electoral o de las reformas a la ley electoral. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más mensajes: si no se cambia el sistema, los que lo usan no van a cambiar. Hay que ser claros, el actual sistema solo favorece a los cachurecos por ser el partido más consolidado, porque siguen dividiendo al Partido Liberal, y esperar a última hora para hacer cambios solo lleva a hacer reformas cosméticas. Matamoros opina: mi voto no cuenta, elecciones tipo Honduras. La Comisión Electoral del Congreso es pura casaca. Se harán los locos 3 años. Y el último año, cuando ya no hay tiempo, van a querer meter cambios. Con paja barata, los mismos resultados. En Frente a Frente nos interesa tu opinión.
Mario, y entonces, no digo que no lo están tomando en serio, pero creo que debe haber celeridad si no hacemos una nueva ley electoral este año, o la reforma, no sé qué vaya a suceder. Vamos a seguir los próximos años debatiendo lo mismo y vamos a llegar al proceso electoral con los traumas que tuvimos ahora en el 2025. Bueno, Toño está trabajando duramente en la comisión, Renato. Hoy tienen su primera reunión con CESPA. Creo que tienen un calendario bien ambicioso para tratar de sacar esta ley, Renato. Pero yo quiero decirte algo, Renato, y sé que te vas a molestar. No, no para nada, dale. Pero mira, está bien la ley electoral, pero Renato, hablemos también del trabajo por hora. Mira, estamos a 22 días de Semana Santa y hay un montón de gente que se ha llenado las expectativas. Y yo lo digo aquí públicamente, y aquí el compañero que es abogado y el abogado se los he dicho, hay que buscar una ley alterna en el Congreso para que una medida transitoria. Mira, Renato, la gente está jodida. No creas que la gente solo vive pensando en leyes electorales, en reformas totalmente electorales. De acuerdo, sí. La gente piensa en su estómago. Fíjate que sería bonito aplicar una medida transitoria ahí, una cuestión temporal, y ver cómo funciona efectivamente en la Semana Santa, porque no te puede servir de justificación para ir a aprobar el proyecto final. Hay un montón de gente el proyecto a expectativas de esas leyes. Eso ya está. Y no va a salir para Semana Santa. Don Mario, en la práctica la gente lo hace, pero en la contratación temporal. Pero la gente nuestra no necesita un empleo sin protección jurídica. La gente necesita un empleo formal que le resuelva. Yo sé que sí, pero en este momento que trabajen en Semana Santa y el resto del año. Pero es que el empleo temporal también es un mecanismo de trabajo protegido jurídicamente. Lo están practicando ahorita sometiéndose a las reglas del empleador antojadizas. Pero si lo regular se está protegiendo al trabajador. No tuvo protección. Ya estuvo. Pero volviendo a la ley electoral anterior cero. Sí, porque mira, las prioridades de Honduras hacen que siempre releguemos el asunto electoral. Yo sé que lo que me estás diciendo es cierto. Pero mira, Renato, yo te voy a decir una cosa, y aquí para qué vamos a hablar con tonteras. Mira, los partidos políticos tenemos influencia en ese CNE, toda la vida ha sido igual. ¿A dónde elegimos a los consejeros, Anduray? El Congreso. ¿Y cómo lo sacamos? Por lo sacan los partidos políticos, van a cuidar. Mira, el de nosotros va a cuidar los intereses de nosotros, el otro el del Partido Nacional. A mí lo que no me gusta del ¿Quién cuida los intereses del pueblo? Esa es la pregunta que vos tenías de hacerte. A mí lo que no me gusta de la autorización... Ustedes deberían ser los protectores de los intereses del pueblo, pero piensan en los intereses particulares. A mí no me gusta del permiso que le autorizan, o la posible licencia que le van a autorizar a las consejeras, es que el Consejo Nacional Electoral es el órgano central, rector de todo lo que es el tema electoral en Honduras, constitucionalmente hablando. Si ellas se van a venir dos sustitutos que deberán meterse directamente en el tema de las reformas electorales, porque no pueden haber reformas electorales sin participación del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si ellas son las que tienen la experiencia más próxima, vivida, que pueden enriquecer el debate de la reforma, y no están, eso es lo que no me gusta. Por otro lado, yo le diría a Toño, mi partido por supuesto tiene una visión electoral de que podrían ser las reformas, pero la comisión electoral, yo le diría a Toño Rivera que mande a pedir todos los informes electorales de las elecciones 2017, 2021, que agarre este informe de la Unión Europea, que agarre el informe de la OEA y que establezca la base de la discusión nacional, porque estos temas no sería una agenda de partidos, sino que sería una agenda prácticamente de la sociedad. Todos estos temas que puso la Unión Europea son permeables en la sociedad. Todos estamos dispuestos a discutirlos porque entendemos que no hay intención de un partido político de montarse sobre otro. Entonces, si tenemos como base la discusión para las reformas electorales estos lineamientos, nosotros podríamos avanzar mucho. Pero yo comparto con Renato en la premura. Mario, lo dijimos cuando estábamos haciendo esta ley electoral actual. Si dejamos que pasen 2 años sin reforma electoral, ya no hay nada, porque ya aparecen los candidatos a cargos de elección popular y cada quien mira cómo le va a ir en la fiesta. Entonces, en este instante, podemos hablar despreocupadamente de la segunda vuelta. Podemos hablar de despolitizar las mesas electorales o
de Elecciones separadas, darle vigencia alcaldes. plena a los miembros en el Consejo Nacional Electoral que sean permanentes. Podemos Elecciones hablar separadas también. del presupuesto, cómo va a ser el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, que se lo aprobemos el año anterior y que se le disponga una reserva y una protección para que puedan disponer de eso y que no dependa de que el Congreso tenga que mandarle una orden a Finanzas para que Finanzas le suelte el dinero. No, Todas ahora, esas cosas. esa fue culpa de ustedes. Esa fue culpa de ustedes la manera en que manejan En la el elección, presupuesto. por la elección del 2017, decís. Juan Orlando lo mandó al CIAFI para poder controlar a Bueno, los consejeros. cualquiera Antes era del que hayan Congreso. sido los errores del Libre, el Partido Nacional o el Y vos Partido te Liberal, portás bien, no hombre. deben estar esos vicios en la nueva ley Ambos electoral. tenían intereses partidarios y políticos personales, Así correcto. es, eran personales. Sí. Bueno, pues entonces todas esas cosas ya las mandaron al conocemos, CIAFI, están en los reportes de las misiones de observación Para electoral. mantener agarrado a los Se consejeros. trata entonces de hacer una ley electoral que bloquee y elimine esos vicios, que protejamos el funcionamiento del órgano electoral. Pero mire, Pues mira, Ramiro, Mario, Juan Carlos, ver diputados en las elecciones, después de las elecciones, llorando para que le respeten sus votos, hombre. Sí, tenés razón. No puede ser, hombre. No puede ser, no puede seguir esa inestabilidad y esa falta de seguridad jurídica. Vaya, voy a decir una cosa aquí, ver a Aldana rogando porque le cuenten sus votos y ver a Mel boicoteando el conteo de las actas con inconsistencias. Mel ordenó que boicotearan ese conteo. No es cierto, Y al único abogado. que le beneficiaba era Aldana. No es Quien le cierto hace eso. daño a Aldana es Mel cuando boicotea sí, a ese quien le tipo de acciones. favoreció el no Cuando se contar empezó las a actas, trabajar y a contar esas fue urnas, al Partido inmediatamente se activaron y evitaron que siguiera trabajando el Abogado. Consejo Nacional. Hasta una bomba le pusieron a un bus con delegados del Partido Pero no es Nacional. cierto. No puede ser. Eso que usted ha dicho no Todas es cierto. esas cosas tienen que estar A quien le favoreció bloqueadas en la nueva ley electoral. no contar las actas fue al Partido No es Nacional. cierto, hombre. Se robaron la alcaldía Nosotros estábamos del Distrito contando, Central nosotros estábamos y todos ganaron los días. la presidencia de la República sin haber Ramiro, contado 300 actas, Ramiro, en las cuales ganaba Salvador Ramiro, Narrala. Mira. es testigo el pueblo hondureño, los nacionalistas estábamos todos contando, listos para contar ahí. Los que Ramiro, no estaban eran los Y de ahí no Libre y el tenían- Partido Ramiro, Liberal. No tenían a Cosette y Si, a Ana Paola. si te importa mi opinión, por los años de conocernos y el respeto que te tengo a ti, mira, la gente del Partido Liberal que estaba ahí en el Info, Sí, en el Info, conteo nombrada especial por la esposa de Narrala. de Narrala, influenciada por negociaciones, oíme, torpedió que se hicieran esos Y el tiempo conteos. nos acortó. Mira, ¿Y a quién favoreció no contar esas actas? al No, final, respóndeme. ¿A quién mira, favoreció? Al final al final trajeron a Aldana. el tiro salió por la culata porque no se contaron No, Renato, no esas quisieron, actas. No dio el tiempo. No quisieron, dio el tiempo. no quisieron No, contar no es cierto. las Bueno, actas. bueno. Y eso Con tiene cuento. hoy de presidente No es a cierto. Nasri Alfura. No es Bueno, cierto. Si cuentan esas 300 actas, el presidente de este país Esa se era llama la Salvador promesa Narrala. de Luis Redondo a Narrala de que se hacían ese conteo total de las actas, de Si todititas las cuentan actas, las lo iban a actas poner de en presidente, el hombre. Distrito Central, el Pero alcalde no era Jorge engañemos Aldana. aquí. No vengas ¿A con quién cuentos de favoreció cuentos de hadas entonces aquí. no contar las actas? La realidad está al concreta y Partido el pueblo Nacional. hondureño la conoce. Ok, por lo menos que queden algunas conclusiones. El informe de esta MOE, Unión Europea, señala que el CNE está demasiado influenciado por los partidos. Eso es cierto. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿debe cambiarse el modelo de integración del organismo electoral? Sí. Yo creo que sí. Claro, oíme, tenemos que preguntarnos y reflexionar y Llevan- poner a trabajar y a ese Y Congreso. hace 12 años están insistiendo con eso. Sí. ¿Cómo se Vaya, puede nosotros en el evitar? periodo anterior propusimos la ciudadanización de las mesas y Libre no la aceptó. ¿Cómo se puede evitar Sistema que mixto. ¿Cómo se puede evitar que cada elección termine rodeada de acusaciones de fraude? Mira que tú y Fernando en este momento están debatiendo todavía eso. No puede Independencia de ser los órganos eso, electorales es eso, Renato. Lo que desarrollamos al inicio. Correcto. El sistema de transmisión de resultados debe ser rediseñado antes de las próximas elecciones. Con un sistema propio que sea Propio del permanente. CNE. Eso estamos de acuerdo también. Totalmente. No estar alquilando y Es consiguiendo. que sale más caro, hombre.
El país necesita una auditoría profunda del sistema electoral antes del próximo proceso en el banco, Sí, claro que sí. ¿Cuánto peleamos, Renato, aquí en estos programas porque se nombrara la auditoría para acompañar todo el proceso? Y la contrataron una semana o 2 semanas antes de las elecciones. No puede ser. Y no hubo en primarias, Y acuérdese. esas son fallas estructurales del Consejo Nacional El Electoral. informe advierte presiones políticas sobre instituciones electorales. ¿Cómo se puede evitar que los partidos influyan en decisiones técnicas si nombramos un verdadero Consejo Electoral técnico? Evitar que se nombren técnicos en los meses antes de las elecciones. Los técnicos deben diseñar el proceso conforme a la ley. ¿Pero quién ya nombra desde el segundo... pero ¿quién nombra a los técnicos? Tiene que nombrarlos el Consejo Nacional Electoral. En la actualidad, deberían ¿quién los haber nombra? incluso concursos En la internacionales actualidad, para ¿quién los contratar nombra? gente que tenga capacidad nombra para los eso. partidos políticos? Bueno, Sí. arreglen eso. El informe señala que las redes sociales amplificaron desinformación y teorías de fraude. ¿Cómo se puede enfrentar ese problema sin limitar la libertad de expresión? Renato, Tienen que legislar sobre esto también. Ese es un problema de ciberseguridad. Exacto, Bueno. pero en ese sentido, y lo asocio también, es al tema del monitoreo del financiamiento político. En temas digitales, en el uso de las redes, eso no está regulado en la ley de financiamiento político. Y usted miraba tranquilamente anuncios con 50.000, 100.000 empiras y eso no se reporta. Y nadie sabe de dónde sale ese dinero. Ok, miren que los observadores mencionan también la intimidación y presión contra periodistas. ¿Está realmente garantizada la libertad de prensa durante procesos electorales? No está. No. Si mañana se iniciara una reforma electoral, ¿cuáles serían las 3 medidas urgentes que debería aprobar el Congreso? Miren, se lo voy a dejar de tarea, pero por favor. Lo primero es no monopolizar la reforma. Ya no queremos más traumas como el 2025. Los vamos a estar monitoreando, Mario. Claro. Los vamos a estar monitoreando, Marco Así Ramírez. es, Renato. Tú estás en Conatel, también tienes que intervenir en esto. No haya cadena. Juan Carlos, y la sociedad civil. No te Siempre preocupes. activos, beligerantes. Métanse a fondo en este asunto. Conatel es el que va a transmitir los Pero no resultados en la queremos próxima fiscales elección. que estén persiguiendo a las Exacto. consejeras, como se dice esta vez. Ok, a todos muchas